avance de la asignatura y bueno, habíamos mencionado o hemos avanzado en el anterior capítulo dentro de los mecanismos de transporte, aquel transporte que se utilizaba o se realizaba sin gasto de energía, donde todos los componentes y las sustancias difundían de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ahora lo que vamos a ver es el mecanismo de transporte con gasto de energía o también denominado transporte activo. Este transporte activo se caracterizaba principalmente porque todos los elementos atravesaban la membrana celular de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Para eso se necesitaba una cantidad de energía porque deberían atravesar lugares donde existe una mayor composición de los elementos, como los iones o los cationes. Esta energía era traducida en ATP. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los principales tipos de transporte activo con gasto de energía. Vamos a ver primeramente que el transporte activo se va a dividir en dos tipos de transporte activo, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Si nosotros hablamos del transporte activo primario, vamos a encontrar siempre en el transporte activo primario las bombas. Existen dos bombas importantes en el desarrollo dos bombas importantes en el desarrollo del manejo de los iones. A ver, ¿a qué se refiere con bombas? Bombas quiere decir, si ustedes analizan primero esta proteína tipo canal, ¿sí? Va a introducir un ion y va a sacar otro ion, gracias a un gradiente de presión y principalmente a el fósforo, es decir, a la escinsión del fósforo para ATP y ADP. ¿A qué me refiero? Fíjense, este ejemplo que les estoy mostrando yo acá se llama la bomba de sodio y de potasio, ¿sí? Lo primero que debemos de saber para aprender qué función tiene esta bomba de sodio y de potasio es lo siguiente, jamás se deben olvidar. Cuando el sodio, ustedes saben perfectamente que el sodio se encuentra en el líquido extracelular y el potasio se encuentra en el líquido intracelular. Eso está claro porque ya habíamos visto en otros capítulos anteriores. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Para qué entra el sodio al interior de la célula? Ustedes siempre se van a memorizar este aspecto fundamental. La célula, cuando no ingresa nada, cuando no ingresa ningún ion, ni tampoco sale ningún ion, estamos hablando de que la célula está en potencial de membrana en reposo. Jamás se deben olvidar de eso, en reposo. ¿Por qué? Porque no está ingresando ni saliendo nada a la célula, ¿sí? Cuando el sodio ingresa al interior de la célula, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan ustedes que el interior de la célula era negativa? Pues cuando el sodio ingresa al interior de la célula, se hace positivo el interior de la célula, de cualquier célula. Podríamos hablar de una célula muscular lisa, podríamos hablar de una célula muscular cardíaca, podríamos hablar de una célula muscular esquelética o también podríamos hablar de una neurona. Entonces, para que exista la transmisión eléctrica en una neurona o en una célula muscular, debe ingresar el sodio al interior de la célula para que ésta se haga positiva. Pero sabemos nosotros perfectamente, estimados jóvenes, que el interior de esta célula tiene que volver a su negatividad. ¿Y cómo va a volver a su negatividad? Porque esto es un ciclo, estimados jóvenes. O sea, contracción, ingresa el sodio, sale el potasio, relajación. Contracción, relajación. Pero ¿quién nos va a ayudar a sacar el sodio una vez que ha ingresado al interior de la célula? Pues esta bomba. Miren cuántos sodios luego saca. 3. ¿Y por qué? De un gradiente, aquí era menor sodio, de un gradiente de menor concentración, tiene que sacar a un gradiente de mayor concentración, porque no se olviden que acá se encontraba mayor cantidad de sodio. Aparte, introduce 2 potasios de un lugar de menor concentración, porque aquí había menos potasio, a un lugar de mayor concentración que era en el interior de la célula.
Esta bomba es una de las principales bombas de sodio y de potasio que cumplen la función esencial de volver a mantener la carga eléctrica negativa en el interior de las células que tienen contracción, o puede ser también a nivel de las neuronas. Entonces, la función esencial es mantener la carga eléctrica negativa en el interior de las células. Ese es un tipo de transporte primario determinada por la bomba de sodio y de potasio. Sabemos perfectamente que esto es un ciclo: contracción, relajación, contracción, relajación. Si no existiría esta bomba de sodio y de potasio, no podríamos devolverle al interior de la célula la carga negativa para el próximo ciclo, y entonces no existiría ninguna transmisión eléctrica en las neuronas ni tampoco en las células musculares. Existe también otra bomba que se llama la bomba de sodio y de calcio, que vamos a ver más adelante como un ejemplo muy aparte, para que ustedes puedan ver una patología muy importante que se llama la tetanía, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, dentro del transporte activo secundario, ¿sí?, tenemos dos tipos de transporte activo secundario: el cotransporte y el contratransporte. Y esto es interesante, chicos, hablar sobre el cotransporte y el contratransporte, porque si se dan cuenta, este tipo de transporte activo secundario ya lo hemos visto de manera indirecta. ¿A qué me refiero? Si yo hago un análisis de la palabra cotransporte, inmediatamente me viene a la mente cotransporte, que alguien ayuda a otro componente a transportarse. Entonces ya me viene el ejemplo de cotransporte. ¿Cuál era nuestro ejemplo específico de cotransporte? Pues era la glucosa con el sodio. Ambos se ayudaban. Cotransporte, ¿sí? Muy bien. Pero ahora tenemos el otro ejemplo, que es el contratransporte. Pues también ya lo hemos visto. A ver, hagamos un análisis. Contratransporte quiere decir que uno sale y otro entra. Contratransporte, un componente sale y otro entra. ¿Y cuál era nuestro ejemplo esencial que nosotros habíamos visto anteriormente como transporte activo primario y que también había sido parte del secundario como forma de contratransporte? Era nuestra bomba de sodio. Miren, contratransporte, sale y entra el otro. O sea, hay un sentido contrario en el ingreso de los iones. Y el cotransporte era cuando ambos se ayudaban y estaba también determinada por el sodio y la glucosa. Entonces es más sencillo para nosotros poder determinar estos dos tipos de transporte, porque ya teníamos como ejemplo el cotransporte, que era el sodio con la glucosa en parte de la difusión facilitada, que ustedes bien recuerdan, y el cotransporte, que era el transporte primario, dado principalmente por la bomba de sodio y de potasio. Entonces, ¿por qué estamos aprendiendo primero estos dos iones, el sodio y el potasio? Sabemos perfectamente que todos los componentes que están en el interior y en el exterior de la célula varían, pero la composición es la misma. Por eso quería mostrarles y hacer redundancia en este gráfico que ya alguna vez les había mostrado. El líquido extracelular y el líquido intracelular contienen los mismos componentes, dijimos, ¿sí? El sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Por lo menos estos cuatro dijimos que debemos nosotros de tomar muy en cuenta para los mecanismos de contracción y relajación muscular. Fíjense ustedes que el sodio dijimos que vive en mayor cantidad a nivel del líquido extracelular, con 142 mil equivalentes en el líquido extracelular y solamente 10 mil equivalentes en el líquido intracelular. Debemos tomar en cuenta, estimados jóvenes, que los iones y los cationes se miden a nivel del LIC y del LEC en 1000 equivalentes por litro. Entonces, acá claramente nos muestra que el líquido extracelular tiene una gran composición de sodio y no se deben olvidar estos valores: 142 mil equivalentes por litro versus 10 mil equivalentes por litro en el líquido intracelular a nivel del sodio. El potasio, pues todo lo contrario. El potasio se encuentra más en el líquido intracelular con una cantidad de aproximadamente 140 mil equivalentes
por litro versus 4 nada más a nivel del extracelular. El calcio, un componente esencial para la contracción muscular, ya van a ver con los ejemplos que les voy a dar cómo interviene el calcio también en la contracción muscular. Y por último tenemos el cloro con una mayor cantidad de presencia a nivel del líquido extracelular con 103 equivalentes versus nada más que 4.000 equivalentes en el líquido intracelular. ¿Por qué es necesario tomar en cuenta principalmente estos 4 componentes, iones y cationes, dentro del avance de la asignatura? Pues fíjense ustedes, estimados jóvenes, esto es esencial para nosotros, estos 2 gráficos, porque van a poder ustedes entender qué es lo que ocurre en el interior de una neurona o en el interior de una célula muscular, cualquiera que sea ella. Este dibujo nos muestra de manera contundente de que la parte esférica es la célula y hemos dicho que en el interior de la célula siempre la carga va a ser al principio negativa y el exterior de la célula siempre la carga va a ser positiva. Ahora bien, ¿qué quiero que tomen ustedes muy en cuenta? Si trasladamos este ejemplo acá al lado izquierdo, donde les estoy marcando acá, vemos una neurona y esta neurona también vemos que el interior de la célula es o tiene carga negativa y el exterior tiene carga positiva. Entonces, ahora quiero que esto jamás se olviden. Cuando el interior de la célula es negativa y el exterior es positiva, quiere decir que los canales para sodio y para potasio y la bomba también de sodio y de potasio no están actuando. Es decir, que el potencial de membrana está en reposo. Eso jamás se deben olvidar, estimados jóvenes. El potencial de membrana está en reposo. Eso quiere decir que el interior de la célula es negativa y el exterior es positiva. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Si ustedes ven acá, han puesto unos electrodos al interior de la neurona y nos ha marcado que el interior siempre al principio debe ser negativo, cuando no pasa nada, cuando no ingresa sodio ni sale potasio, entonces cuando no ingresa ningún ion, la carga siempre va a ser negativa en el interior de la célula. Miren acá, este interior de la célula nos marca entre menos 94 y menos 90 milivoltios. Y de esta otra célula, ¿cuánto nos marca? De la neurona, menos 70 milivoltios. Entonces ya vamos a ver de que existen, ¿qué células? Las células musculares lisas, las células musculares cardíacas, las células musculares esqueléticas y las neuronas son las que más transmiten actividad eléctrica en todo el cuerpo. Y entonces vamos a ver que todas tienen carga negativa, pero su negatividad va a variar dependiendo de qué tipo celular estamos hablando. Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando no pasa nada en la neurona o en ninguna célula muscular y se mantiene su carga negativa, entonces estamos hablando de potencial de membrana. Fíjense acá, este es un ejemplo claro entonces, una neurona, donde el interior de la célula se hace positivo cuando ingresa el sodio. ¿Y para qué se hace positivo? ¿Con qué fin se va a hacer positivo cuando ingresa el sodio? Pues para transmitir esta actividad eléctrica, y esta actividad eléctrica, al hacerse positivo el interior de la célula, va a poder transmitir justamente la sinapsis. Ustedes saben que es una sinapsis, es una unión entre dos neuronas para justamente transmitir esa actividad eléctrica que nos pueda dar el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Pero si fuese esto un músculo, ¿qué pasaría? El ingreso del sodio nos produciría contracción. Y la salida de potasio, para volverse a ser negativa con la bomba de sodio y de potasio, llamaríamos relajación. Entonces existen diferentes tipos de sinonimia, estimados alumnos. Pueden decir potencial de membrana, cuando no hay nada, y cuando ingresa el sodio, pues potencial de acción. O en un músculo pueden decir despolarización y luego repolarización. O sea, existen diferentes tipos de sinonimia dependiendo de qué tipo de célula esté realizando el intercambio de sodio y de potasio. Ahora vamos a ver, en el siguiente ejemplo, veamos acá, primero algo fundamental. Hablamos
que los canales, esto dijimos ya en la anterior clase, los canales para cada uno de estos iones y cationes deben ser siempre específicos, eso habíamos nombrado. Eso quiere decir, por ejemplo, acá vemos que los iones sodio están más en el líquido extracelular que en el intracelular, fíjense, de color rosado, el sodio, ¿sí? Y el potasio, por ejemplo, de color lila, más se encontraban en el interior que en el exterior de la célula. Pero también dijimos que cada ion tiene una especificidad importante en sus canales. Cada canal es específico para cada ion. Aparte de hablar de la bomba de sodio y de potasio, que en ese caso sí eran para los dos iones. ¿Se acuerdan? Eso habíamos mencionado hace unos minutos atrás. Fíjense, por ejemplo, el canal de sodio tiene dos compuertas, una compuerta externa y una compuerta interna, que son importantes para permitir la entrada y salida del sodio. Pero también veamos acá la compuerta o los canales para potasio. Este se diferencia del sodio porque solamente tiene una compuerta de entrada, pero ya no tiene una compuerta de salida. Pequeñas diferencias, pero que no tienen mucho que ver, digamos, en la determinación clínica o para qué vamos a utilizar nosotros esa diferencia, pero es importante que ustedes la sepan. Para que se produzca la contracción de un músculo o la transmisión eléctrica de una neurona, cuando entra el sodio, se abre los canales de sodio, pero van a estar cerrados, ¿quiénes? Los canales de potasio. Una vez que ha ingresado todo el sodio, se van a cerrar los canales de sodio y ¿quiénes se van a abrir? Los canales de potasio para permitir la salida de este ion. Entonces, fíjense, todo el ciclo de transmisión eléctrica y de contracción y relajación se basa principalmente en apertura y cierre de canales. Eso es muy esencial que nosotros sepamos. Entonces, veamos este diagrama de acá y decimos entonces todos los canales, principalmente los canales a nivel de la membrana celular que son específicos, cumplen una función determinada. ¿A qué nos referimos con específicos? Específicos para cloro, específicos para calcio, específicos para sodio y específicos para potasio. Si tomamos en cuenta y estamos hablando de especificidad a nivel de los canales, vamos a hablar, les voy a permitir leer un momento este caso clínico para que ustedes se puedan dar cuenta de qué estamos hablando a nivel de los canales de sodio, potasio, cloro y calcio. Existe una patología que se denomina la fibrosis quística. Esta fibrosis quística es un trastorno genético hereditario, ¿sí? Que nos va a afectar, nos dice, tanto a los pulmones como a un órgano vital que es el páncreas. Entonces ustedes dirán, bueno, la fibrosis quística es una patología de orden hereditario genético que afecta a los pulmones y al páncreas. Pero, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa en el sistema respiratorio y en el páncreas que tenga que ver directamente con lo que estamos hablando, que era especificidad de canales? Pues aquí está la respuesta. Nos vamos a fijar primeramente que sabíamos nosotros que en el interior de las células tenemos canales específicos para cloro. Este cloro generalmente lo que hace es siempre transportar y favorecer la salida de sodio y también, ustedes saben, ya les había mencionado la anterior clase, de que el sodio tiene una gran afinidad con el agua, es decir, donde jala el sodio, se jala agua, eso jamás se olviden. Y les voy a poner un ejemplo claro de cómo jala el sodio y cómo jala el agua. Ustedes han debido ir alguna vez a algún shop, alguna chopería, ¿de acuerdo? Y cuando uno, antes de que pida un shop o un trago, ¿qué es lo que les dan generalmente en las choperías? Nos dan maní o papas fritas, que tiene un componente, salado. Y entonces, ¿con qué fin nos dan maní o papas fritas? Pues nosotros empezamos a comer el maní salado, las papas fritas, y de un momento, pues obviamente, porque la sal tiene cloruro de sodio, de un momento
nos va a pedir el cuerpo o nos va a dar el mecanismo de la sed. Obviamente ustedes saben que en una chopería no van a pedir agua, ¿no es verdad? Entonces piden algún tipo de bebida que les calme la sed, que como puede ser una cerveza. Entonces se están dando cuenta de que el sodio de esa manera siempre jala al agua. Entonces jamás se olviden de ese aspecto fundamental. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Hemos dicho que el cloro lo que ayuda es a favorecer a que el sodio jale al agua y de esta manera las células, principalmente del tracto respiratorio y del páncreas, pues estén siempre bien lubricadas y con un componente esencial de agua. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la fibrosis quística? Con la fibrosis quística lo que ocurre es de que el cloro no puede atravesar de manera adecuada sus canales. Entonces, por ende, el sodio no va a jalar al agua y si no jala al agua, ¿qué es lo que se va a empezar a formar en los pulmones? Se van a empezar a formar en los pulmones una capa de moco espeso y seco. No se olviden ustedes que justamente la lubricación es esa. Entonces, cuando se empieza a formar este moco seco y espeso, pues va a ser un excelente caldo de cultivo para que las bacterias o agentes extraños pululen en el tracto respiratorio y se empiecen a producir infecciones muy severas, infecciones muy marcadas que pueden ocasionar inclusive la muerte del paciente por una alteración a nivel de los canales de cloro que no jalan sodio y por ende tampoco jalan agua y las secreciones se hacen totalmente secas, o sea, el moco se hace muy seco. El mismo fenómeno ocurre en el páncreas. En el páncreas también los conductos y asinos pancreáticos son taponados igual por el mismo fenómeno con moco y no se pueden segregar cantidades adecuadas de enzimas. No se olviden ustedes de que el páncreas es uno de los órganos más vitales dentro del proceso de la digestión. Ya vamos a ver en digestivo que el páncreas es sumamente importante para el proceso de digestión. Y si está tapado los canales de cloro a nivel también del páncreas, va a haber moco. Al haber moco, las enzimas como la lipasa pancreática, otras enzimas a nivel del páncreas, pues no van a poder cumplir su función digestiva y también puede ser letal para las personas. Fíjense entonces cuán importante había sido saber la especificidad de los canales, como por ejemplo para los canales de cloro, que se había sabido producir una patología denominada la fibrosis quística, que puede causar inclusive la muerte en los pacientes por una afección respiratoria y también por una afección a nivel digestivo. También ocurre algún tipo de alteración cuando los canales de calcio se ven afectados. Y eso es muy importante que ustedes sepan también. Sabemos perfectamente que el calcio, dijimos, es sumamente esencial para la contracción y relajación del músculo. Todavía nosotros no estamos viendo la contracción y relajación del músculo, pero pues ya ustedes tienen la base de que el sodio, el potasio y el calcio tienen que ver bastante en esta contracción. La disminución del 50% de los iones de calcio jóvenes puede producir unos espasmos musculares muy serios, denominados tetanía. Porque, ¿qué quiere decir esto? Una vez que el calcio ingresa al interior de la célula, ¿se acuerdan que el calcio tiene una valencia positiva de +2, ¿sí? Entonces, cuando el calcio ingresa al interior de la célula, el interior de la célula se hace positivo, hasta ahí está claro. Entonces se produce la contracción, pero el calcio tendría que volver a salir por los canales de sodio en la bomba de sodio y calcio, pero no sale el calcio. Entonces, si no sale el calcio, ¿en qué queda la contracción? Pues se mantiene la contracción, ya no se produce una relajación. Y eso es muy importante saber. ¿Por qué? Porque en este caso se produce la tetanía. Y eso es muy importante que nosotros podamos determinar que el calcio se encuentra en todos los tipos musculares. Pero principalmente, chicos, y esto jamás quiero que se olviden, el calcio predomina en el músculo cardíaco y en el músculo liso. Eso no quiere decir de que el calcio también esté a nivel del músculo esquelético. Sí se encuentran en todos los músculos, pero principalmente predominan en el cardíaco y en el liso.
¿Puede ser letal la tetanía? Pues claro que puede ser letal. Imagínense una alteración a nivel del músculo cardíaco o también una alteración a nivel del músculo liso. Ustedes saben que el tracto respiratorio contiene bastante músculo liso y si es que entraría en contracción el músculo liso, no existiría un buen intercambio de oxígeno a nivel del tracto respiratorio y también podría ser letal. Obviamente, dentro de las tareas que les voy a pedir, les voy a solicitar en el eCampus, también es hablar del mecanismo del tétanos. Ustedes han debido escuchar qué es el tétanos. Pues me van a investigar seguramente qué es el tétanos y qué es lo que produce o qué alteración produce a nivel del tracto respiratorio, que justamente tiene bastante relación con estos canales de calcio y de sodio. Entonces, hablamos, esta imagen es sumamente importante que nosotros podamos verla. Guyton nos muestra generalmente así su sistema de potencial de acción y potencial de membrana. Pero inmediatamente yo les voy a mostrar también acá en dibujito lo que yo quiero que me entiendan. En realidad es lo mismo, pero Guyton nos muestra con curvas y Silverton nos muestra con dibujos. A ver, analizaremos primero esto. Vemos de que acá existe un potencial de membrana. ¿Se acuerdan? Vamos a empezar a describir en la imagen. Potencial de membrana, ¿qué era? Acá lo que les estoy marcando con la flecha. El potencial de membrana era cuando todos los canales estaban tapados, cerrados, y no ingresaba ni salía nada. En todas las células era siempre negativo. Pero miren qué interesante, la neurona tiene un potencial de membrana, es decir, cuando no ingresa ni sale nada, de menos 70 milivoltios. El músculo esquelético tiene menos 90, menos 94, como han visto, al igual que el músculo cardíaco. Ambos potenciales de membrana son negativos, pero fíjense que aquí está el dato. ¿Cuál nos faltase aquí? Nos falta el músculo liso. Me voy a adelantar. El músculo liso oscila su potencial de membrana en menos 60 milivoltios. Entonces ya tenemos de los cuatro tipos celulares su potencial de membrana. Menos 70 la neurona, menos 70 el liso, menos 90, 94 el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Una vez que está el potencial de membrana, ¡prum!, se abren los canales de sodio. Les estoy mostrando con la flecha. Al abrirse los canales de sodio, ¿qué pasa con el interior de cualquier célula? Se hace positivo hasta llegar a más 30, inclusive en cualquier tipo celular o muscular. A este fenómeno podemos llamarla de dos formas: potencial de acción o también despolarización. Una vez que hemos llegado al ACME, es decir, a la carga positiva, ¿qué va a ocurrir? Los canales de sodio se cierran. Una vez que se han cerrado los canales de sodio, ¿quiénes se van a abrir? Los canales de potasio. Lo que nosotros vamos a llamar repolarización, porque la membrana se está repolarizando, o sea, está volviendo a ser negativa, positivo, negativo, despolarización, repolarización, potencial de membrana, potencial de acción. Entonces, fíjense que existen diferentes terminologías que nos van a dar la funcionalidad de cada una de ellas. Si bien ocurre lo mismo en todas, pero nos llama la atención algo fundamental. Miren, la neurona, 2 milisegundos entre despolarización y repolarización. El músculo esquelético, 5 milisegundos entre despolarización y repolarización. Y el músculo cardíaco, 200 milisegundos entre despolarización y repolarización. ¿Qué quiere decir eso? Obvio, la neurona necesita una transmisión eléctrica veloz, sumamente activa. La neurona no tarda nada. La transmisión entre una neurona y otra, 2 milisegundos. El músculo esquelético se contrae, sí, pero tiene que contraerse de manera más lenta. El músculo esquelético, nosotros, a ver, contraigamos nuestros tríceps, nuestros bíceps, van a ver que tarda 5 milisegundos en su contracción y relajación. Ahora,
En comparación al músculo esquelético, ¿el corazón tardará más en contraerse? Claro, tarda más en contraerse y relajarse. ¿Por qué tiene que tardar más en contraerse y relajarse que un músculo esquelético, por ejemplo, el cardíaco? Porque tenemos que esperar de que el corazón todavía se cargue, se tienen que cargar las aurículas de sangre, luego se tienen que cargar los ventrículos de sangre y recién favorece la expulsión. Entonces, fíjense ustedes que el músculo cardíaco tarda más, tiene un periodo de meseta totalmente distinto a lo que tiene el músculo cardíaco y una neurona, entonces dura muchísimo más. Ya vamos a ver que este periodo de meseta le va a dar justamente el calcio, esa propiedad al corazón. Por eso dijimos que el músculo o los músculos que más calcio tienen era el cardíaco y el liso. Ahora nace la pregunta acá, si tenemos un ejemplo, 2 milisegundos para la neurona, 5 milisegundos para el esquelético, 200 milisegundos para el cardíaco, nace la pregunta, ¿durará más o durará menos el potencial de acción y el potencial de membrana del músculo liso? ¿Qué opinan? Más, doctor. Correcto, dura mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué dura mucho más? Porque en este caso el músculo liso necesita, o sabemos sabemos nosotros de que la contracción y relajación del músculo liso se llama peristaltismo. Por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal, imagínense que durara nuestro peristaltismo 0,5 milisegundos como el esquelético, o solamente 200 milisegundos como el cardíaco. Entonces, nuestro metabolismo y nuestro transporte de alimentos, etcétera, etcétera, a nivel peristáltico, pues sería muy rápido y eso no es así. Ustedes saben que a nivel intestinal, etcétera, etcétera, cuando veamos el tracto gastrointestinal, van a ver de que duran inclusive hasta días el peristaltismo. Entonces, ahí se están dando cuenta que también necesitamos el calcio para aumentar esa posibilidad de despolarización y repolarización a nivel de la membrana celular. No sé si es que existe alguna duda hasta acá, porque esta es la base principal para que cuando nosotros hablemos de contracción y relajación muscular, para nosotros sea totalmente sencillo hablar ya de los canales de sodio, de potasio, del magnesio, del calcio, porque ya tienen ustedes la idea somera de qué es lo que hacen cada uno de estos componentes. Si tienen alguna duda, pueden preguntar en este momento, estimados jóvenes. Todo está claro, doctor. Perfecto, Elenita querida. Entonces, estimados alumnos, si todo está claro, ya la siguiente clase directamente nos vamos a ir a avanzar los mecanismos de contracción del músculo esquelético, del músculo cardíaco y del músculo liso. No existen muchas diferencias. En realidad, yo les voy a presentar unos diagramas donde vamos a ver exactamente, vamos a ir al grano sobre las diferencias entre la contracción del uno versus el otro, nada más para que ustedes tengan una idea somera de cada uno y su contracción respectiva. Que tengan una excelente jornada, estimados alumnos. Por favor, cuídense, cuiden a sus familias, no dejemos de que este virus nos llegue, por favor, queridos chiquillos. Ya, saludos cordiales y hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.